Erickson, y si le das al R, Ya está grabando. Alice. Bueno, entonces vamos a hablar entonces sobre trauma de mano. Para algunas personas es súper importante las manos porque de todas maneras con esto es que ellos se desempeñan y hacen todas las labores, ¿cierto? Por eso coloqué ahí en la parte de abajo, eh, como en lenguaje de señas, trauma de mano. Además de que es nuestra principal herramienta y hay que intentar salvarlas a todo riesgo, por encima de todo. Vamos a empezar un poquito con las generalidades. Las generalidades, tenemos que 1/3 de los accidentes laborales comprometen la mano como tal. Entonces vemos la prevalencia que tiene en el servicio de urgencias, que va a ser aproximadamente un 40% de la atención de urgencias. De ese 40%, un 27% va a haber una lesión tendinosa y un 80% van a ser los hombres los que lleguen. Generalmente los hombres manipulan herramientas y todo eso, entonces esto es como lo que favorece a que haya alguna lesión en las manos. También vemos que la edad promedio en que se da es en los 25 años. Cuando uno empieza a leer y a buscar bibliografía sobre esta patología y sobre este trauma, encuentra de que principalmente se da en los hombres que están en edad laboral activa. Entonces, por eso es que se da en este promedio. La epidemiología, vemos que un 28% de estos traumas presentan laceraciones simples, del cuales hay comprometidos un 64% siempre los dedos y en especial las puntas de los dedos. Un 60% va a estar comprometido las puntas de los dedos. Las puntas de los dedos es súper importante porque ahí es donde tenemos toda la parte de la sensibilidad, el agarre y todas las pinzas. Entonces, esto es muy, muy importante y más adelante voy a hacer como énfasis en esta parte, como para ahondarlo más. Tenemos un 17% que dan fracturas y en amputaciones un 12%. Más que todo se va por en pues, problemas laborales o un accidente casero o en deportes. Cuando uno, digamos, está cortando o algo así con un cuchillo, en algún momento todos nos hemos cortado en algún momento un dedo. Entonces, por eso es que es tan prevalente. Vamos a empezar un poco con la anatomía. Tenemos las falanges distales. No sé si alcanzan a ver el cursor ahí. Sí, se ve. Las falanges distales, estas que están acá, también vamos a llamar penachos de dedos, que son las punticas que trabajamos, las falanges medias y las falanges proximales. Tenemos los metacarpos y la zona del carpo. Esto es súper importante también porque ahorita les muestro una de las patologías que ocurre fácilmente, que en muchas ocasiones la dejamos pasar o no le damos la importancia como se da, y si no se corrige quirúrgicamente, se necrosa esa parte del carpo. Entonces acá tenemos la parte palmar o volar, dorsal, proximal y distal. La mayoría de las patologías nos van a afectar la parte proximal, las fracturas. Acá tenemos los huesecitos del carpo, el trapezoide, el trapecio, el escafoide, el semilunar, el grande, enganchoso y el piramidal. Y este, que es el espacio escafolunado. Esto es súper importante para poder evaluar todos los huesos del carpo. Entonces hacemos una línea imaginaria entre el segundo y el tercer dedo y vamos, perdón. Entonces, por esa línea imaginaria podemos observar y evaluar bien los huesos del carpo. Ahí donde está esa SLT es el espacio escafolunado. Es una referencia anatómica para evaluar todos los huesos de una forma secuencial. En la tabaquera anatómica, acá como se observa, esa parte, es también muy importante porque es donde está la parte distal del escafoides. Entonces, para evaluarlo también es muy importante.
Ahí es donde está la cintura del escafoides, acá en la tabaquera anatómica. Las líneas guía, las líneas Gilula, perdón, son estas líneas que se dan a la hora de evaluar desde un punto radiológico. Entonces, para tenerlo en cuenta, porque más adelante vamos a ver cuándo esas líneas se ven alteradas. Bueno, tenemos acá una de las partes para la inspección como tal de la mano, que es ver el fenómeno de cascada. Es ver cómo todos los dedos apuntan hacia la dirección del escafoide. En esta parte vemos que todos están orientados hacia el escafoide, pero acá vemos cómo uno de esos dedos no concuerda. Esto nos indica clínicamente que puede haber una fractura de alguno de los huesos de la mano, del metacarpo. Entonces, eso es súper importante porque cuando hay una pérdida de la continuidad del fenómeno de la cascada, nos indica eso. Entonces, como ya algunos sabemos, la mano tiene 3 nervios. Está el nervio cubital, que es el que va a irradiar toda la parte ventral de la mano. El quinto y parte del cuarto dedo va a dar la sensibilidad en esa parte. El cuarto dedo está compartido por el nervio cubital y por el nervio mediano. El nervio mediano va a dar la sensibilidad a toda la parte volar de la mano. Y tenemos el nervio radial, que es el que le va a dar toda la parte de la sensibilidad a la parte dorsal de la mano. Entonces acá tenemos para una evaluación sensitiva ya los 3 nervios que teníamos. Este es el resumen de esos nervios para evaluar, súper importante también. Y los puntos rojos son las partes primordiales donde se debe evaluar esos nervios. Muchas ocasiones no sabemos muy bien dónde evaluar de los nervios, en especial en el caso del nervio mediano, porque si se evalúa en el tercer dedo, se puede ver comprometido por el nervio cubital. Y por el nervio, perdón, por el nervio radial, la sensibilidad entonces no es tan específica. Para evaluarlo más específico es en el segundo dedo y en la parte dorsal para el radial y en el quinto dedo para el nervio cubital. Entonces esto para tenerlo en cuenta para la vida, que para el nervio mediano es simplemente el segundo dedo, para que sea específico. ¿Perdón? Entonces acá vamos a evaluar la parte la parte motora de los nervios. Vamos acá una elevación, las pinzas de contraposición y la de agarre. Acá en la figura 4, como estamos observando, era donde les decía que se deben evaluar exactamente los nervios. Ya les había dicho acá la parte del radial, el mediano y el cubital. Bueno, una de las partes también importantes es evaluar toda la parte de la musculatura y los tendones que tiene como tal la mano. Como todos ya sabemos, la mano es una especie de polea que está jalado por muchas cuerditas. Entonces hay que empezar a evaluar segmento por segmento. Por ejemplo, acá en este caso es importante bloquear el dedo acá para evaluar la parte distal de los segmentos. En muchas ocasiones no los evaluamos y cuando se hace una prensión o se oprime o se agarra, digamos, fuerte algo, para no dejarlo caer, es posible que se lesionen unas poleas acá que vienen y eso va a impedir el movimiento de estos dedos en la parte distal y eso requiere una férula. Entonces también acordarnos de evaluar la parte distal de los dedos. Entonces les traigo este casito. Es un señor de 35 años que llega y dice, me duele la mano después de pelear. La sensibilidad está normal y la capacidad pues para cerrar la mano es funcional por el dolor y la inflamación que tiene. Estaba mirando el chat ahí que escribiera. Bueno, entonces acá podemos observar
que aparece que hay una pérdida de la continuidad en la línea del quinto dedo hacia el escafoides. ¿Sabes si alguien qué tipo de fractura o qué puede ser ahí? Yo pienso que es la del boxeador de pronto. Del cuarto metatarsiano, creo que es. Algo así, no me acuerdo. La del boxeador es cuando, como golpean mal, se lesiona el quinto y el cuarto dedo. Entonces va a aparecer una fractura y acá, como podemos ver semiológicamente con lo que ahorita les estaba explicando, la pérdida de la continuidad de los dedos hacia un mismo eje. Se está desviado. Entonces, depende de los mecanismos del trauma, va a ser la lesión que va a tener. Por ejemplo, si hay un trauma de caer con la mano hiperextendida, es probable que presentemos una fractura de Collins, una fractura del escafoide o una dislocación del lunar, del periulnar, o una fractura de la cabeza del radio o el cuello del radio. Si caemos con la mano en flexión hacia volar, o sea, acá como está en esta imagen, va a aparecer una fractura de Smith. Más adelante acá se las voy a mostrar. Entonces, cuando uno pedimos la radiología, pues la RX de mano para poder mirar bien la mano, API lateral, acá observamos cómo tiene que ser, que tiene que haber una colinealidad, perdón. O sea, que hay una línea entre el radio, el cápito y el tercer metacarpiano. Esto es súper importante. Acá en esta radiografía A observamos cómo se pierde esa línea. Entonces, obviamente acá sí está muy claro la fractura que tenemos ahí. Entonces, estos vamos a hacer los tipos de fracturas que vamos a tener. La fractura de Collins, que ya muchos la conocemos, la de Smith, la de Barton y la de Barton pues, hacia el otro lado, la parte ventral. En algunas ocasiones, algunos docentes nos dicen que este tipo de fracturas o estos nombres van a caer en desuso, entonces que nos refiramos a ella como en el sitio anatómico donde está como tal la fractura, en la cabeza del radio o en el cuerpo. Entonces es bueno como tener eso en cuenta para un futuro. Esos son como los ángulos que permitimos que haya en el radio. Se tolera hasta un 30% en la angulación dorsal, más que todo como en riesgo-beneficio, y en los ancianos con funcionalidad reducida hasta un 10%. Se debe remitir cuando hay un compromiso de síndrome compartimental. Esto es importante para nosotros como médicos generales, o un compromiso neurovascular, o los pacientes presentan una fractura abierta, de haya exposición ósea, en la cual hay que realizarle algún procedimiento quirúrgico para cubrirlo. Entonces, por eso les refería mucho ahorita lo de la parte de la línea imaginaria entre el segundo y el tercer dedo, para evaluar toda la parte del carpo, porque el escafoides es uno de los más comunes que se fractura. La segunda más común en la muñeca y más que todo en la cintura de la muñeca. Entonces, las fracturas del polo proximal, o sea, hacia esta parte, tienen un alto riesgo de que se necrosen. Si no se abordan quirúrgicamente, se necrosan. Entonces, cuando veamos que el escafoides esté fracturado en la parte proximal, es mejor enviarlo para manejo quirúrgico. Entonces, este sería como el algoritmo que hay que seguir para el escafoides. Realizar una RX normal. Si la clínica obviamente nos sugiere alguna fractura, si hay dolor o edema en esa parte. Si no se ve muy bien en la RX, le realizamos un TAC con el fin de poder esclarecer. Si no se puede, digamos, pedir el TAC, y eso se hace una RX en 10 a 14 días para ver cómo está. Esto con el fin de buscar
que no vaya a quedar sin manejo, porque como ya les había dicho, si hay una fractura proximal, se puede necrosar. Si la fractura no está desplazada, se le realiza una espiga del purgar. No sé si algunos ya la habrán hecho. Es fácil. Simplemente es como de cubrirlo y va por la parte volar de la mano. Y si está desplazada la fractura, sí es importante realizar el manejo quirúrgico. Acá tenemos los huesos del carpo. Obviamente nos va a dar una clínica muy como tal localizada, que a uno lo indica sospechar mucho. El hueso piramidal es el segundo que más se fractura. Hay que tener en cuenta las líneas Gila que ahorita les mostraba a la hora de la radiografía, y en caso de que haya una fractura que no esté desplazada, realizar una inmovilización de la muñeca con una férula volar o borso volar. Si la fractura está desplazada, cirugía. Entonces, esto también es la inestabilidad del carpo, que en este caso no hay una fractura como tal evidente de los huesos del carpo, pero hay una lesión del ligamento escafolunado. Eso es lo que pasa más común cuando se cae uno con la mano abierta. Eso produce un dolor intenso, los pacientes lo refieren muchísimo. Es más, cuando uno les toca como tal ahí, ellos refieren casi un dolor muy, muy intenso. Y ese es el signo de Terry Thomas, que es una ventana escafolunada de más de 2 milímetros. Acá donde está el asterisco, no sé si alcanzan a mirar ahí muy bien. En caso de fracturas de otros metacarpianos, los más comunes que se fracturan son el cuarto y el quinto, que son las fracturas del boxeador inexperto. Para esto se requiere como tal una inmovilización con férula. Para la reducción tenemos el 2 y el tercer dedo, grado de angulación, y cuarto y quinto se tolera entre 20 y 30 grados. Entonces, como para acordarse, el segundo dedo se tolera 5. El tercer dedo, 10. El cuarto, 20. Y el quinto, 30 grados. El tratamiento va a ser una férula como tal. Por la cara radial para el segundo y el tercer dedo, y una férula ulnar para el cuarto y el quinto dedo. Entonces vamos a hablar un poco sobre punta de dedos, que era, como les había contado, también algo muy importante, que es donde más se lesiona uno, donde más se corta o llega a pasar algún accidente. Entonces es la lesión más común. El 10% de las visitas a urgencias es por alguna cortadura. El 5% solamente de esto que llega requiere manejo quirúrgico. Eso quiere decir que la mayoría de las cosas las podemos nosotros solucionar como médicos generales. El 50% va a haber con fractura de mano en la falange distal y está relacionado con el trabajo, deportes o accidentes de tránsito. Es importante realizar un diagnóstico temprano en el manejo y la evitación de las complicaciones, con el fin de mantener la funcionalidad de esta parte del cuerpo, que es súper importante. Como ya les había dicho, para la sensibilidad fina es muy importante, y algunas personas trabajan con las manos. Entonces empecemos con la parte de la anatomía del penacho de dedo, que es súper importante también. Tenemos acá el lecho ungueal, que es esto que está por debajo de la uña. Acá tenemos la uña, lo blanquito que es la lúnula, la matriz ungueal acá, que es donde va a salir como tal la uña, el eponiquio y el hiponiquio. Hacia grandes rasgos tenemos el eponiquio que va acá, que es como el pedacito de tejido que recubre la uña, la lúnula, el cuerpo ungueal y el paroníqueo que está por debajo. Esta parte que está acá es el penacho del dedo. Más adelante les digo por qué es importante. Entonces, para la valoración inicial de las lesiones en punta de dedo, es importante tener una iluminación adecuada, realizarle una buena hemostasia al paciente de donde se cortó, comparar obviamente con los otros dedos, la lesión de la herida, la longitud que presenta, la pérdida de tejido,
y la viabilidad de colgajo contaminado. Entonces, espérenme un momentico, muchachos, que tengo que... Listo. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces hay que evaluar obviamente la edad, la dominancia del paciente. Esto aplica muchísimo, dirán, pues durante toda la... pero no se puede volver. Durante toda la rotación que hice por cirugía plástica, esto era súper importante, porque obviamente uno siempre busca la funcionalidad de los pacientes entre, digamos, si un paciente sufre una herida en la mano derecha y la persona es de dominancia derecha, es muy importante buscar hasta los últimos medios para recuperar esa extremidad y colaborarle. Entonces, los antecedentes personales de importancia, obviamente, si tiene algunas lesiones en la mano previamente, si pues la parte, evaluarla siempre, la parte del codo, toda la parte vascular como tal que presenta la mano y el hueso. Entonces, para la evaluación de esto, vamos a empezar desde la parte, o sea, si la lesión es simplemente en el penacho del dedo, en las puntas de los dedos, vamos a empezar la evaluación desde el codo. ¿Listo? Para empezar a evaluar toda la parte de la sensibilidad y la parte vascular de la persona. En muchas ocasiones hay mucho sangrado y por el dolor, como ya sabemos, esta es una parte muy inervada, entonces es mejor bloquear el dedo. No sé si alguno ya habrá bloqueado dedos, no es difícil bloquearlo, simplemente buscamos por acá una mano. Acá, por ejemplo, en este hueso, simplemente entramos por acá, entramos con la aguja, con la lidocaína, por ejemplo, si este es el donde vamos a trabajar o el que vamos a evaluar, inyectamos por acá, lateral al hueso, otra vez entramos por acá y hacemos una bona acá con el fin de bloquear esa extremidad, pues esta parte distal. Importante no infiltrar por la parte volar, por la parte de la palma, porque hay mucha sensibilidad y duele mucho. Entonces, para la valoración inicial, el manejo por cirugía de mano siempre va a ir por todas las heridas que estén infectadas o contaminadas, va a ser por cirugía de mano. O sea, que lo vamos a tener que remitir. Una lesión que sea tendinosa, que no se pueda, pues que nosotros no podamos, digamos, corregir simplemente por encima, hay que remitirlo porque, pues lo más rápido posible, porque a medida que pase el tiempo, los tendones se van recogiendo y es más difícil como tal otra vez unirlos. Una luxofractura abierta, una fractura inestable, que como ya le había dicho, todas las fracturas que sean en mano, que sean inestables, van a ser de manejo quirúrgico. Que sean desplazadas van a ser de manejo quirúrgico. Si hay una amputación, hay que obviamente remitirlo, o una avulsión de la matriz ungueal, o una herida muy extensa. Entonces, tenemos las heridas cortopunzantes. En esta vamos a mirar la parte de la integridad vascular de los pacientes, como ya les había dicho, evaluar desde el codo hacia, pues hacia la parte distal, mirar la sensibilidad con una discriminación de 2 puntos y evaluación meticulosa de la función de los flexores y extensores de los dedos. Eso es súper importante, que era lo que les decía al principio, de bloquear los dedos para evaluar cada segmento. Cuando son lesiones mayores de 2 centímetros, preferiblemente utilizamos sutura tipo nylon, 5 ceros. Eso también para el lecho ungueal. Pero cuando son lesiones menores de 2 centímetros y no hay como sangrado activo, no requiere o no es necesidad de colocarle puntos. Entonces, esta es una clasificación que utilizamos para lesiones en punta de dedo, la clasificación de Allen. Tenemos una clasificación tipo A, que es donde hay una lesión más volar que dorsal y solamente hay compromiso del tejido blando sin exposición ósea. La zona 2
de la clasificación de ALES es la lesión del tejido blando y el lecho ungueal sin alteración de la matriz ungueal, pero hay exposición ósea. O sea, acá está cortado, se alcanza a ver una exposición ósea del penacho del dedo, se alcanzó a cortar una parte de la uña, pero la matriz ungueal acá está todavía intacta. Es importante siempre mantener de rescatar la uña porque la uña sirve para mucho. Inclusive nosotros la utilizamos como estabilizador, como una especie de férula natural para la reconstrucción del dedo. Más adelante le muestro cómo nosotros como médicos generales podemos reconstruirlo para evitar de que se vaya a perder. Y en la zona 3 ya hay una amputación que atraviesa la matriz ungueal, dejando un resto ungueal insuficiente para una uña nueva acá. Entonces, alcanza a partir donde nace como tal la uña. Y en la parte cuarto ya hay una amputación como tal de la falange distal del dedo. Entonces, las lesiones en punta de dedo se dividen en matriz germinal, que va hasta la lúnula, y la matriz estéril. Pueden ser simples, irregulares, por aplastamiento o avulsión completa. Siempre descartar fractura del penacho de la falange distal, que hay un 50% de las veces. En muchas ocasiones nos llegan, digamos, los pacientes con las lesiones en los dedos y hay que siempre realizarles la radiografía, porque si hay una exposición ósea, hay que llevarlo a cirugía como tal. Eso ya nosotros no lo podemos realizar. Y el hematoma ungueal, o sea, si hay presente un hematoma por debajo de la uña, que sea más grande del 50%, hay que drenarlo. Eso es importante porque en muchas ocasiones eso uno no le presta atención y uno ve como el morado por debajo de la uña y nunca lo drena. Nunca lo drena y eso termina necrosando la matriz ungueal. Y para reparar las heridas ungueales se reparan con nylon 6.0 y se retira obviamente la uña primero que todo para repararlo. Acá les muestro cómo se hace. Por ejemplo, acá en este tenemos que hay un hematoma en la lesión ungueal que cubre más del 50% de la uña. Entonces se le realiza una trepanación con una agujita con el fin de drenar esa sangre para que no vaya a necrosar la matriz ungueal y no se vaya a perder esa uña después. Este es un paciente que nos llegó, era un hombre, estaba trabajando con una moto y se le quedó enredado el dedo. Entonces, ahí se le quedó enredado el dedo y se alcanzó a lesionar, como vemos, la parte del penacho del dedo. Para esto, entonces, lo que vamos a realizar es la reparación de este dedo. ¿Cómo se hace esa reconstrucción? Primero que todo, vamos a quitar la uña. Esta uña que estaba acá mala. Pues que está ahí como cayéndose. La vamos a quitar y vamos a empezar a reconstruir todo el lecho ungueal, toda la parte de tejido blando, con sutura absorbible 6.0, que no sea punta cortante. Edison está dando una charla. Hola. Que no sea punta cortante, sino que sea, romo, que no vaya a cortar para reconstruir toda la parte de la matriz ungueal. Después de que esté reconstruida la parte de tejido blando, si no hay exposición ósea, le colocamos la uña encima, porque la uña encima nos va a servir de férula para darle estabilidad y que no vaya a salir después la uña acá y vaya a ocasionar que vaya a salir en garra o en pico del loro. Entonces acá vemos cuando a veces el paciente llega que se ha volado la uña y no tenemos la uña o a veces la traen ahí colgando, doctor, la podemos hacer. Hacemos la uña con una radiografía.
Entonces, primero que todo, debemos realizar obviamente el bloqueo digital como ya les había explicado. Después retiramos la uña que estaba ahí como sobrante. Puede ser con una pinza o con un mosquito, pues con una pinza mosquito o con una Kelly, con lo que tengamos. Agarramos como tal empezamos a reconstruir la parte ungueal, como ya les había dicho, con una sutura absorbible de 5 a 6 ceros. Entre menos sutura absorbible le coloquemos, mucho mejor para la recuperación. Y después fijamos la uña que el paciente nos trae. Como ya les había dicho, si no traen uña, se la hacemos con una radiografía. No lo podemos dejar sin uña encima de la matriz ungueal. Uno, porque esta matriz ungueal hay demasiada sensibilidad y le va a doler muchísimo al paciente. Y otro, que si no le colocamos esta ferulita para estabilizarlo, llámese férula a la uña del paciente o una radiografía o cualquier cosa de acetato para estabilizar ese dedo, va a salir uña en garra y eso después va a ser un problema que hay que abordarlo quirúrgicamente, donde simplemente le hubiéramos podido hacer esto. Entonces, para estabilizar la uña o la radiografía, colocamos la radiografía, le hacemos acá un cortecito para que nos dé para la sutura. Primero le podemos hacer acá, donde tengo el cursor, con la sutura, introducimos por ahí la sutura, la pasamos y después metemos acá en la parte medial de la uña. Alcanzamos a meter un poquito dentro de la matriz acá para darle más estabilidad y anudamos. Hacemos un nudo y también desde las puntas podemos hacer un punto acá, 2 puntos acá, o sea, un punto y un punto y un punto. Lo podemos dejar con 3 punticos o lo podemos anudar así como está acá en la imagen. Es importante, digamos, esta estabilización, como les decía, para la funcionalidad de la uña. En muchas ocasiones a uno eso no se lo explican. Y eso lo podemos hacer como médicos generales para que sea funcional. Esto ya es cuando compromete el penacho del dedo y hay exposición ósea. Esta parte de acá hay una exposición. Este se llama un colgajo de Cutler, que fue como en 1940 que se dijo que para la realización quirúrgica, que lo que hacen es como una incisión en esta parte y hacen una especie de triángulo para ganar distancia, para unirlo acá y poderlo sellar así. Si no hay exposición ósea y nos hace falta un hueco muy grande que cubrir, podríamos realizar este tipo más que todo. Aunque ese también lo podemos realizar, pero según pues cirugía plástica recientemente está ganando más la parte de abordaje quirúrgica de forma tazoide, que es que es un colgajo BY en avance para cubrir toda la parte del penacho del dedo y lograr la funcionalidad del paciente. Acá vemos que se pierde la continuidad como tal del dedo que tenía. Vemos que la uña y la matriz ungueal está normal, está todavía conservada y que no hay exposición ósea. Este es un paciente que nosotros como médicos generales, si estamos lejos de un servicio de cirugía plástica reconstructiva o de un cirujano de mano, podemos nosotros mismos realizar, porque no hay ninguna exposición ósea. Entonces, esta es el tiempo quirúrgico de un Cutler. Como le dije, se hace un triangulito por los lados para ganar avance y lograr otra vez la funcionalidad como tal del dedo. Bueno, muchachos, eso era en grandes rasgos muchas de las cosas importantes para mí, la parte de los dedos, los penachos de dedos. En muchas ocasiones uno no sabe qué hacer con eso. Por ejemplo, yo cuando comencé cirugía plástica no sabía que tenía que drenar
la parte de los hematomas ungueales mayores de 50% porque se necrosaba, no tenía ni idea. Y la parte de la estabilización con las radiografías tampoco tenía ni idea de que eso tenía que hacerlo. Es más, pensaba erróneamente que si una uña estaba mala, la arrancaba. Y no. Parce, muchas gracias, muy bacano lo último de los colgajos. La verdad sería hasta fácil. Sí, sí, es que en realidad, pues es que en realidad fácil, fácil. Porque, por ejemplo, acá lo que ellos hacen es que hacen un BY, pues sí es fácil de verlo, pero por ejemplo hay que irse por todo el periósteo para alcanzar a darle una movilidad, pues para que alcance a moverse más. Pero si uno, digamos, en este caso no hay para dónde correrlo, si uno puede hacer un mini BY ahí, pues para obviamente mejorar la funcionalidad del paciente, todo con el fin del paciente. Sí, muy, muy bacano. Lo que sí es que hay que lavarle las uñas a esos pacientes, que uñas tan sucias, marica. Pero no, muy, muy chévere. No se les olvide mandar la diapositiva. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Erickson. Estaba buena. Estaba muy buena la charla. Bueno. Gracias, Eric.